Soy Elías Valdenea, les voy a mostrar el circuito número 4. Primeramente vamos a observar el circuito. Como podemos observar, pues no hay ninguna resistencia ni en serie ni en paralelo, ya que no comparten la misma intensidad de corriente. Ninguna de las resistencias está ni en serie ni en paralelo. Entonces lo que nos queda vendría siendo encontrar la mejor manera de utilizar la ley de Ohm para poder calcular los amperajes y los voltajes que hay entre todo el circuito. Entonces, sabiendo esto, empezamos a buscar una. Primeramente podemos ver aquí que tenemos varias fuentes, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de voltaje. Entonces, en esta fuente de aquí tenemos 8 volts. Y como podemos ver, comparte del nodo B al nodo D. Y, bueno, más bien del nodo C al nodo D. Entonces, como son 8 volts y solamente están en este camino de aquí, por aquí entran 8 volts. Y podemos aplicar la ley de Ohm aquí, que nos quedaría 8 volts sobre 8 ohms igual a 1, porque 8 entre 8 es 1, y nos quedaría 1 ampere. Por lo tanto, por esta resistencia de aquí, bajan 1 ampere. ¿Ok? Entonces, como por ahí baja 1 ampere, podemos ver que por acá también tenemos esta fuente de voltaje de 2 volts. Bueno, más bien son, perdón, 2 amperes. Entonces, por aquí, esta fuente vendrían subiendo por aquí 2 amperes. Y también pasarían por aquí entrando 2 amperes. Entonces, por esta resistencia de aquí pasan 2 amperes. Por lo tanto, podemos calcular el voltaje que pasa por aquí, que vendrían siendo los 2 amperes por la resistencia, que vendría siendo 2 por 4, 8. Entonces aquí hay 8 volts de voltaje de mayor a menor potencial. ¿Ok? Entonces, esos 2 amperes que están pasando por allá también están pasando por aquí y dan vuelta y bajan por la resistencia de 6 ohms. Entonces por aquí, por esta resistencia, bajan 2 amperes. Ok, sabiendo eso, es lógico que por aquí también se vengan 2 amperes. Entonces, ya conociendo esos valores, tenemos aquí esta fuente de 8 volts, tenemos la resistencia de 8 ohms y también sabemos que pasan por aquí 1 ampere. Tenemos la fuente de 12 volts y también pues conocemos el amperaje que pasa por aquí. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado de aquí, en sentido horario. Entonces, aplicamos la ley de Kirchhoff y nos quedaría de esta forma, que vendría siendo el voltaje de B a C, enfoca, más el voltaje de C a D, más el voltaje de D a E, más el voltaje de E a B, que todo esto vendría siendo igual a 0. Conocemos los voltajes que vendrían siendo de B a C, de C a D y de D a E, pero no conocemos el voltaje que vendría siendo de E a B, no conocemos el voltaje de aquí, que es el que tenemos que buscar y para lo que vamos a utilizar la ley de Kirchhoff. Entonces, como ya conocemos esos valores, solamente los sustituimos
y nos queda de la siguiente manera. Vendría siendo el voltaje de BAC es menos 8. El voltaje de CAD es 8 positivo. El voltaje de DAE es 12. Y el voltaje que desconocemos, que vendría siendo de EAB. Esto es igual a 0. Como tenemos 3 voltajes, podemos despejar el cuarto, que vendría siendo de EAB. Este menos 8 y este más 8 se pueden cancelar. Y solamente nos quedaría el 12, ¿no? Entonces el voltaje de EAB, pasando este 12 positivo para la derecha, dejando el voltaje de EAB solo, nos quedaría como menos 12 volts. Entonces el voltaje de EAB vendría siendo menos 12 volts. Y el voltaje de BAE, o sea, lo contrario, vendrían siendo 12 volts positivos. Ok, entonces ya conocemos el voltaje que pasa por aquí, que vendrían siendo 12 volts positivos de mayor a menor porcentaje. Entonces, ya cumplimos la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Ahora ya conocemos pues todos los voltajes, menos el que pasa de E a F. Porque como podemos ver aquí está en amperes y no, pues, no están en voltajes. Entonces ocupamos sacar ese único voltaje que nos falta, porque conocemos el de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces solamente nos falta este. Para lo cual vamos a utilizar de nuevo la ley de Kirchhoff de voltaje para poder calcular eso. Y nos quedaría de esta forma. El voltaje de F a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F. Esto vendría siendo 0. Entonces ya conocemos todos estos voltajes excepto este de aquí. Entonces solamente lo sustituimos. El voltaje de F a A es menos 6. El voltaje de A a B es 8. El voltaje de B a E es 12. Y pues el que no conocemos, el de E a F. Igual como en el anterior, pues tenemos 3, nos falta 1, lo podemos despejar. Entonces, menos 6 más 8 más 12 da un total de menos 14. Entonces, de 14, perdón. Entonces, el voltaje de E a F pasando el 14 para el lado derecho vendrían siendo menos 14 volts. Y por su lado contrario, el voltaje de F a E vendrían siendo 14 volts. Entonces ya conocemos el voltaje que pasa por aquí, que son, de aquí para acá, 14 volts de E a F menos a mayor potencial. Ok, de esta manera vendría quedando el circuito, ya conociendo todos los voltajes y los amperajes de todo el circuito. Entonces de esta forma quedaría resuelto el circuito número 4.